¿Qué tal amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a un episodio más de este video canal. Y hoy quiero hablar de un tema que me parece fundamental y es ¿cuál es el requerimiento principal o cuál es la característica principal que debería tener un programador? Y esto lo digo como el programador al momento de poder desempeñar sus funciones, como para poder buscar un trabajo y para poder obviamente solucionar problemas. Y esta cuestión nace a raíz de el día a día que hemos venido viviendo en la empresa. Y hoy quiero contarles qué fue lo que ocurrió. Ya les había platicado acerca de que estábamos en este proceso de buscar a un programador y que nos había llegado un perfil de alguien con cierta edad, con bastante experiencia y por otro lado pues un chico que prometía mucho, con no tanta experiencia, pero que prometía saber muchas cosas y al final pues tampoco resultó. Y pues resulta que uno de los compañeros del equipo de desarrollo pues se preguntaba y se decía, bueno, ¿qué cosas podemos cuestionarle a estos desarrolladores? ¿Qué cosas podemos exigirles, preguntarles para realmente darnos cuenta si esta gente está capacitada para el puesto? Y él tocó un tema que me pareció bastante importante y es hablar del tema de la arquitectura de software. Si ustedes no han escuchado del término arquitectura de software, la arquitectura de software es una disciplina del desarrollo de software, de la ingeniería de software. Y bueno, los que son ingenieros en software, lo que voy a decir está de sobra, lo saben perfectamente. Pero para aquellos que nunca habían escuchado sobre la ingeniería de software, y en particular de esta disciplina que es la arquitectura de software, pues esta es para mí uno de los fundamentos más importantes que todo programador debería cubrir. Y obviamente este video no nos va a dar como para hablar y hacerle justicia a toda esta metodología, todo este análisis, todo lo que implica y está detrás de la ingeniería de software. Y es importante entender por qué este tema de arquitectura de software no está tan presente a veces en los desarrolladores. Muchos nos iniciamos en el tema del diseño web. Y ojo con lo que digo, en el tema del diseño web, antes de que se convirtiera realmente en desarrollo web, antes de que se empezara a volver más complejo. Pues realmente antes hablábamos de diseñadores web que simplemente maquetábamos, pasábamos un diseño a una maqueta en HTML, en algunos casos a algunos les tocará que hacíamos las maquetas con tablas y cuestiones por el estilo. Y el desarrollo hoy en día se ha vuelto tan complejo, pero se ha vuelto tan complejo que es necesario realmente especializarse en muchas áreas. ¿Y por qué digo esto? Cuando algunos de nosotros nos iniciábamos en este tema del diseño, del desarrollo web, básicamente teníamos algunos fundamentos que en la universidad aprendíamos en mi caso, por ejemplo, yo estudié sistemas computacionales y a mí me dieron una embarrada de HTML. Sí me enseñaron Java, por ejemplo, pero en la carrera en particular nunca vimos a grosso modo el tema, por ejemplo, de arquitectura de software, porque en realidad sistemas computacionales es un tema todavía un poco más amplio, un poco más, en un nivel un poco más arriba donde se trata de ver muchísimas cosas más, inclusive hardware. Y bueno, prácticamente con ese poco conocimiento, pues lo que uno hacía era pues ver libros, buscar en internet y empezar a hacer cosas con HTML. Y después uno empezaba a hacer cosas con JavaScript y así sucesivamente. En mi caso, el primer lenguaje después de Java fue PHP y ahí empecé a hacer cosas, ¿no? Y como yo, seguramente deben haber muchas personas que empezamos de esa forma. Es decir, empezamos haciendo pruebas, haciendo experimentos, conociendo el lenguaje, tirando cosas y aprendíamos a cómo resolver problemas. Pero realmente nunca lo veíamos desde una perspectiva de un análisis más abstracto de cómo íbamos a resolver un problema determinado, cómo lo íbamos a pensar, cómo lo íbamos a idear, cómo lo íbamos a plasmar a lo mejor en un modelo para después empezarlo a programar. Muchas veces
más bien lo empezamos a hacer al revés, ¿no? Empezamos a tirar líneas de código y eso empieza a tomar cierta forma y bueno, el proyecto va funcionando, pero de pronto cuando el proyecto necesita crecer, resulta que ya es obsoleto o resulta que es difícil de mantener y muchas cuestiones por el estilo. Pero ¿quién estuvo ahí en ese momento para decirnos, oye, ¿por qué no aprendes algunos fundamentos de arquitectura de software, por ejemplo? ¿No? Y para los que hayan escuchado alguna vez el tema de los patrones de diseño, que de hecho yo aquí en el canal hablo del patrón decorador, que es uno de mis patrones favoritos. Si no les suena este tema de los patrones de diseño, son finalmente formas, métodos, metodologías de cómo poder resolver un problema con una forma que ya está probada, con una estructura que ya está probada, que puede resolver ciertos tipos de problemas. Esos patrones de diseño son formas de poder resolver esos problemas que nosotros podemos plasmar en lenguajes de programación y podemos resolverlo de una forma que sabemos que no va a tener problemas, que ya está probado, digámoslo. El tema es que muchos no pasamos por la parte de saber qué es un patrón de diseño, entender paradigmas de programación, entender arquitecturas de software. Entonces, realmente en ese camino nos quedamos cortos, ¿no? Y generalmente estamos más enfocados en aprender el último lenguaje, que si Go en este momento es el lenguaje que está teniendo más punch, entonces pues voy a aprender Go, voy a aprender Angular porque está muy de moda y también voy a aprender React, etc. Pero realmente cuando este compañero mencionó el tema de preguntarle a un programador qué prácticas seguía para que su código fuera más seguro, para que fuese más escalable, qué son esas famosas prácticas SOLID que algunos comentan sobre software, qué es eso, para qué sirven esas prácticas, en qué consisten, qué tanto tiene que ver la programación orientada a objetos con estos temas. Y como esto, muchas preguntas que seguramente para algunos programadores podrán estarles hablando en chino, pero seguramente en su día a día, si alguna vez han usado un framework, si alguna vez han analizado alguna librería de terceros, es muy probable que se hayan topado con estos patrones de diseño, que se hayan topado con estas arquitecturas de software sin darse cuenta, sin saber ni siquiera que tienen nombre, sin saber ni siquiera que tienen una funcionalidad. Y un claro ejemplo de esto lo podemos ver con Angular y sus versiones más recientes en comparación con el primer Angular que vimos. Para los que ya conocen Angular sabrán de qué estoy hablando. Al principio Angular nosotros veíamos si era JavaScript, que hacía cosas bastante bonitas, muy interesantes y todo de maravilla. Cuando vienen las versiones nuevas de Angular, que hay toda una historia del tema de las versiones de Angular y que bueno, eso lo podrán encontrar en otros videos. Aquellos que entrábamos y veíamos decíamos, ¿qué es esto? Esto parece Java. Y bueno, además de que estaba el tema de que había TypeScript ya y no solamente simple JavaScript, veíamos estructuras como si estuviéramos programando en backend. Pero la gente o muchos programadores realmente llegaron a decir, bueno, es que ahora es más complejo que antes, ¿no? Pero en realidad, si nosotros lo analizamos bien, no es que sea más complejo, en realidad es más fácil. Solamente que ahora hay más orden. Y hay más orden porque hay muchos patrones de diseño, mucha arquitectura detrás de cómo funciona ahora el nuevo Angular. Y eso nos permite tener un código más escalable, más robusto, un código encapsulado que sea más fiable. Y obviamente, si uno no maneja el tema de esta arquitectura, pues queda abandonado a sus sentimientos y dice, puta, bueno, ahora tengo esto y no sé ni por dónde entrarle. Entonces, muchas veces nosotros nos fiamos de CMS, de frameworks,
y no nos ponemos a analizar que detrás de estos software, de estas soluciones, hay gente que ya pensó ciertas arquitecturas que nos están resolviendo la vida y que ya de nosotros depende aprovechar esas arquitecturas o descomponerlas. Y generalmente cuando nosotros aprendemos a ser programadores, nosotros creamos nuestras propias metodologías, nuestras funciones, en dónde vamos a meter los archivos, de dónde los vamos a jalar, cómo los vamos a jalar, cómo vamos a hacer la conexión a las bases de datos. Nosotros creamos todas estas formas, pero también ya hay formas establecidas que nos pueden ayudar, ¿no? Y habrá momentos en los que quizá los patrones de diseño no nos resuelvan por completo una necesidad, pero créanme que en la mayoría de los casos, si no es un patrón, son la combinación de ellos y por lo menos, o la hibridación de estos patrones, y nos pueden ayudar a resolver estos problemas. Entonces, si ustedes me preguntan cuál sería un requisito indispensable que debe tener un programador, es que tenga por lo menos las bases, que tenga los cimientos de la arquitectura de software. Hay mucha información de esto al respecto. Yo les sugiero, les voy a dejar una referencia sobre patrones de diseño. A lo mejor si ustedes no tienen el tiempo para, obviamente, tomar todo un curso o toda la carrera respecto al tema de desarrollo de software, sí valdrá la pena que empiecen con cosas muy puntuales. Los patrones de diseño me parece que es una cosa bastante útil y que les va a dar un panorama mucho más maduro del tema de programación. Y no importa si ustedes hacen aplicaciones móviles, hacen aplicaciones de escritorio, hacen desarrollo para web, no importa, porque al final esta arquitectura es, digamos, agnóstica a las diferentes tecnologías. Entonces, yo les invito a que tengan más información de esto, y abajo les voy a dejar la liga de un libro en español que habla de estos patrones de diseño y los explica con ejemplos, que me parece bastante bueno si ustedes no manejan bien el inglés, porque hay libros de patrones de diseño en inglés, pero igual si no están tan familiarizados con el tema pueden confundirse más. Así que creo que este libro puede ser una buena alternativa, se los voy a dejar ahí. Y bueno, pues esto es todo por esta ocasión y nos vemos en el siguiente capítulo.